Mi hermana dejó su celular desbloqueado sobre la mesa de la cocina, y por pura curiosidad, le eché un vistazo rápido. Me llamo Laura, tengo 32 años, y mi relación con mi hermana Camila siempre fue cercana, casi inseparable. Pero en ese momento, mientras miraba los mensajes, vi algo que me hizo congelarme. Eran conversaciones entre ella y mi prometido. Parecía un error, tal vez una broma, pero pronto noté que era algo más profundo y oculto. En los días que siguieron, la idea de confrontarlos o ignorarlo todo me consumía. Empecé a notar pequeñas señales cuando Camila estaba cerca de él. Una mano en el hombro, una risa demasiado fuerte. Me convencía a mí misma de que todo estaba en mi cabeza. Hasta que un día, mientras organizaba un almuerzo familiar, noté un papel doblado en el bolsillo de Camila. Esperé a que fuera al baño, y sin pensarlo mucho, saqué el papel para echar un vistazo. Era una reserva para el mismo hotel donde mi prometido y yo habíamos planeado pasar el fin de semana. La fecha era la misma, pero el nombre al lado era el de ella. Pasé la noche en vela, luchando para decidir qué hacer. Por la mañana, lo llamé y le sugerí que saliéramos temprano hacia el hotel, con cualquier excusa. Pareció dudar, pero aceptó. El plan era sorprender a Camila y a él, entender realmente qué estaba pasando. Cuando llegamos al hotel, él estaba tenso, mirando su celular constantemente, y decidí que era el momento de actuar. Tan pronto como subimos, corrí hacia la habitación que él había reservado con Camila. Abrí la puerta de repente, y lo que vi me dejó sin palabras. Él estaba ahí, solo, esperándome con un ramo de flores y una carta en la mano. «Laura, ¿qué estás haciendo?», preguntó, confundido. «Solo quería entender qué está pasando entre tú y mi hermana». Su expresión de sorpresa pronto se convirtió en una sonrisa extraña. «Laura, siempre has sido la celosa entre nosotros. Camila no está aquí y nunca ha estado». Mi mente daba vueltas, tratando de encajar las piezas. Fue entonces cuando escuché un sonido que venía del pasillo. La puerta se abrió, y para mi sorpresa, Camila entró en la habitación. Nos miró y simplemente sonrió. «Parece que la sorpresa salió bien, ¿no?», dijo, riendo, mientras me abrazaba y me entregaba una caja. La abrí, confundida, y vi una invitación para su boda. Sí, mi hermana se iba a casar con su ex, un tipo que nunca soporté, y todo fue una trampa para hacerme creer que ella estaba involucrada con mi prometido. La tensión se disipó, y me sentí tonta. Pero antes de que pudiéramos relajarnos, el teléfono del hotel sonó. Mi prometido contestó, y su expresión se tornó seria. Colgó sin decir una palabra y nos miró a las dos. Parece que algo salió mal. El hotel recibió una reserva duplicada, y la verdad es que estaban siendo vigiladas. Cuando mi hermana Camila salió del cuarto, me quedé con una extraña sensación en el pecho. Me había reído, sí, y había tratado de actuar como si todo estuviera bien, pero había algo en todo aquello que no encajaba. Esa llamada telefónica, la expresión de mi novio, y esa extraña advertencia de que estábamos siendo vigiladas. ¿Vigiladas por quién? Y sobre todo, ¿por qué? Esa noche no pude dormir, ¿eh? Cada vez que cerraba los ojos, volvía a recordar la sensación de traición cuando vi los mensajes en el teléfono de Camila. La risa de mi hermana resonaba en mi cabeza, como si disfrutara al jugar con mis emociones. ¿Había sido realmente una broma inocente o había algo más oscuro detrás? Decidí seguir investigando. Me levanté temprano y revisé el historial de reservas del hotel, y ahí estaba, la reserva duplicada que nos había mencionado el recepcionista. Algo no cuadraba, y estaba decidida a descubrirlo. Esa misma tarde, invité a Camila a tomar un café. Observé cada uno de sus gestos, sus sonrisas y las respuestas a mis preguntas. Aunque intenté ocultarlo, mis sospechas estaban ahí, y sabía que ella podía notarlo. Finalmente, justo cuando parecía que la conversación terminaba, le hice una pregunta directa. ¿Y esa llamada al hotel? ¿Sabes algo sobre eso? Su sonrisa desapareció por un instante, pero luego volvió a sonreír. «Ay, Laura, siempre tan paranoica», me dijo riéndose, pero sus ojos reflejaban algo distinto, una sombra de incomodidad. Esa noche, revisé los contactos de mi hermana, decidida a encontrar algo que me diera una pista. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré un número desconocido que se repetía constantemente en sus llamadas recientes. Sentí un escalofrío al pensar en quién podría ser. Tomé el número y con el corazón acelerado, marqué. Del otro lado de la línea, una voz ronca y desconocida contestó: «¿Quién habla?». Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono, pero mi mente no paraba de preguntarse quién era esa persona y qué relación tenía con mi hermana. Al día siguiente decidí que iba a ir hasta el fondo de esto. Ahora mi objetivo era descubrir quién estaba detrás de esa voz desconocida y cuál era su conexión con Camila. No podía dejar que ella, ni nadie, jugara con mis sentimientos así. En ese momento,
Me juré a mí misma que esta vez yo tomaría el control y comenzaría mi propia venganza, pero aún no sabía cómo. No obstante, sabía que esa llamada misteriosa sería el inicio de algo más grande. El mensaje me dejó paralizada. ¿Cómo esa persona sabía que yo había llamado? ¿Era alguien que conocía? Miré el reloj. Tenía menos de un día para prepararme antes de esa misteriosa reunión. La adrenalina se apoderó de mí y comencé a pensar en todos los escenarios posibles. ¿Y si se trataba de una trampa? ¿Y si Camila estaba detrás de todo esto, jugando conmigo nuevamente? Sin embargo, una parte de mí no podía dejar pasar la oportunidad de descubrir la verdad. Llegué al lugar acordado un poco antes de la hora. Era un café oscuro y discreto en una zona poco transitada de la ciudad, el tipo de sitio que no parecía atraer demasiada atención. Me senté en una mesa en la esquina, nerviosa y atenta a cada persona que entraba. Finalmente, un hombre de traje oscuro, con el cabello bien peinado y una expresión seria, se acercó a mi mesa y se sentó sin pedir permiso. No dijo una palabra, solo me miró, y yo sentí que mis manos comenzaban a sudar. ¿Laura, cierto?, preguntó en un tono calmado, pero firme. Asentí, tratando de ocultar el nerviosismo que crecía dentro de mí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, le respondí, intentando sonar segura. Él esbozó una sonrisa fría antes de responder. Eso depende de ti. Sacó de su maletín un sobre cerrado y lo colocó sobre la mesa. Tu hermana me ha pedido que te entregue esto. Ella pensó que sería mejor que lo supieras todo, aunque podría ser demasiado para ti. Abrí el sobre con cuidado, sacando una serie de fotografías que me dejaron sin aliento. Eran imágenes de Camila y mi novio en lugares que reconocía, lugares donde yo había estado con él en el pasado. Había fotos de ellos en cenas, en hoteles y hasta en nuestra casa. Cada imagen era una estocada directa a mi corazón. Cada sonrisa de Camila era como una burla, una confirmación de que ella realmente había traicionado mi confianza. ¿Qué significa esto?, pregunté, con la voz entrecortada. El hombre me miró con simpatía fingida y respondió: no es lo que parece. Te lo digo como un profesional. Tu hermana ha estado jugando contigo todo este tiempo. Ella. Pero antes de que pudiera terminar, una notificación en su teléfono interrumpió la conversación. Miró la pantalla y su rostro se tornó serio. Tenemos que irnos, dijo de repente, levantándose rápidamente de la silla. Estamos en peligro. Lo seguí, confundida y con miedo, mientras salíamos rápidamente del café. Me llevó a una calle oscura y antes de desaparecer se giró y me dijo: confía en tus instintos, Laura. No confíes en nadie, especialmente en Camila. Esa carta fue la confirmación de que había algo mucho más profundo y oscuro de lo que imaginaba. Me quedé un rato en el pasillo, sosteniendo el papel, tratando de asimilar lo que acababa de leer. ¿Quién era ese nosotros? ¿Y qué es lo que ellos creían que estaba planeando? Y sobre todo, ¿cómo podían saber tanto de mí? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, fui a la oficina de mi hermana Camila para confrontarla directamente. Sabía que no podía seguir ocultándose detrás de bromas y risas. Ella sabía algo, y yo iba a descubrirlo. Cuando llegué, ella estaba sorprendida al verme, pero fingió una sonrisa como si nada raro hubiera pasado. «Laura, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, intentando sonar casual. «No juegues conmigo, Camila. Sé que estás metida en algo raro, y estoy cansada de tus juegos. Explícame de una vez qué está pasando», le exigí, sin rodeos. Por un momento, su expresión cambió, como si una sombra pasara por su rostro, pero rápidamente volvió a sonreír y dijo: «Ay, Laura, eres tan dramática, no hay nada que explicar». Antes de que pudiera decirle algo más, uno de sus colegas entró en la oficina y nos interrumpió. Me hizo una seña para que lo siguiera afuera y, extrañada, lo hice. Era un hombre mayor, con una mirada cansada, como si llevara el peso del mundo en sus ojos. «Escucha, Laura, Camila no es quien crees. Deberías alejarte de ella y dejar de hacer preguntas», dijo en un tono casi suplicante. Confundida y asustada, regresé a casa esa noche con más dudas que respuestas. Decidí buscar en las redes sociales de Camila cualquier pista que me diera una idea de lo que estaba ocurriendo. Después de horas de investigar, encontré un perfil privado que ella usaba con otro nombre y, para mi sorpresa, la foto de perfil era la misma que había visto en el sobre que me entregaron en el café. Llené de capturas de pantalla mi celular y una furia incontrolable se apoderó de mí. Estaba decidida a enfrentarla de nuevo, pero esta vez iba a planear bien cada paso. Si ella había jugado conmigo, entonces yo me encargaría de devolverle la jugada. Y esta vez sería yo quien tuviera el control de todo. Ese mensaje anónimo era otra advertencia que no podía ignorar, pero ahora sabía que estaba cerca de la verdad, y no iba a dar marcha atrás. Esa noche,
Diseñé un plan detallado para enfrentar a Camila sin que ella sospechara que estaba al tanto de su perfil falso. Sabía que debía actuar con cautela, así que decidí organizar una pequeña cena familiar en mi casa y asegurarme de que mi novio también estuviera presente. Quería observar sus reacciones, analizar cada palabra, cada mirada, cada gesto. La noche de la cena, todo transcurrió de forma normal al principio. Camila llegó con su sonrisa despreocupada y con ese aire de confianza que siempre había tenido. Mi novio, por su parte, estaba más distante de lo habitual, como si algo lo incomodara, y eso me daba la sospecha de que sabía más de lo que dejaba ver. A medida que avanzaba la cena, Camila y él intercambiaban miradas que intentaban ser disimuladas, pero que para mí eran evidentes. Era como si compartieran un secreto, uno que yo estaba a punto de descubrir. En un momento, me excusé y fui a la cocina, pero dejé mi teléfono en la mesa de forma estratégica, como si lo hubiera olvidado accidentalmente. Había dejado una grabadora encendida, esperando capturar cualquier cosa que dijeran en mi ausencia. Cuando regresé, noté que mi hermana y mi novio parecían tensos, y él evitaba mirarme directamente. No mencioné nada, pero sabía que la grabación revelaría lo que intentaban esconder. Al final de la noche, cuando todos se fueron, escuché la grabación, y ahí estaba, susurrando. Mi hermana le dijo a mi novio que se tranquilizara, que pronto tendrían todo bajo control y que después de esa noche no habría más riesgos. La frialdad de sus palabras me sacudió. Era evidente que ambos tenían un plan y que yo era su objetivo. En ese momento comprendí que tenía que actuar antes de que ellos tomaran la delantera. Ya no se trataba de aclarar lo que estaba pasando, sino de protegerme de lo que fuera que ellos planeaban. Decidí que al día siguiente enfrentaría a mi novio, pero esta vez con pruebas suficientes para acorralarlo y descubrir la verdad. La advertencia del mensaje anónimo me detuvo en seco. ¿Cómo podían saber lo que estaba planeando? Mi mente comenzó a correr en todas direcciones, buscando alguna explicación, algún error que hubiera cometido. Pero no podía quedarme paralizada. Sabía que si no actuaba rápido, ellos se adelantarían en su juego. Esa noche no dormí. Mis pensamientos giraban en torno a la traición de mi hermana y mi novio. Me preguntaba cómo habían llegado a este punto y cuál era el propósito de todo este engaño. Al amanecer, decidí enfrentar a mi novio de una manera sutil, sin darle pistas de que ya conocía su traición. Lo llamé y le propuse un paseo por la ciudad. Me parecía una buena manera de observarlo, de hacerle preguntas casuales que tal vez lo harían tropezar con sus propias mentiras. Él accedió, aunque con cierta reticencia, lo que me hizo pensar que estaba nervioso. Durante el paseo, intenté mantener una conversación casual, pero fui lanzando pequeñas preguntas disfrazadas de interés general. Pregunté sobre su relación con mi familia, sobre mi hermana y sobre los planes que él tenía para el futuro. Cada vez que mencionaba a Camila, sus respuestas eran vagas y evitaba el contacto visual. Su incomodidad era evidente, pero él intentaba ocultarlo bajo una sonrisa nerviosa. Finalmente, lo llevé a un parque donde solíamos ir juntos al inicio de nuestra relación. Era un lugar simbólico, un sitio donde habíamos compartido muchos momentos especiales. Cuando llegamos, le miré directamente a los ojos y le dije, sin rodeos, «Sé que estás planeando algo con mi hermana. No tienes que negarlo. Tengo pruebas suficientes». Su expresión cambió. Sus ojos reflejaron un miedo que trataba de ocultar. «Laura, no sé de qué estás hablando», intentó decir, pero su voz temblaba. Antes de que pudiera continuar, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la cena. Su rostro se descompuso al escuchar las palabras de Camila, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Sin embargo, en lugar de negarlo, él simplemente bajó la mirada y susurró, «Lo siento, Laura. Todo esto es mucho más complicado de lo que imaginas». Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. «Explícate», le exigí. Justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono sonó. Miró la pantalla y sin decir una palabra, colgó rápidamente. Me miró con una mezcla de miedo y desesperación. «No puedo decirte nada aquí, pero esta noche te contaré toda la verdad», dijo, en un tono que me dejó con más preguntas que respuestas. La nota me dejó atónita. No solo estaban vigilando mis movimientos, sino que también parecían estar controlando cada paso que daba. Esa noche, mientras esperaba la llegada de mi novio, una mezcla de miedo y determinación me invadía. Sabía que no podía ignorar la advertencia, pero también era consciente de que necesitaba respuestas, y él era la única persona que podía dármelas. Finalmente, escuché el timbre de la puerta. Abrí lentamente, y ahí estaba él, con una expresión de cansancio y arrepentimiento en el rostro. Entró sin decir una palabra y se sentó en el sofá, manteniendo una distancia que dejaba claro que esta conversación no sería fácil. Después de un largo silencio, comenzó a hablar.
Laura, tienes que entender que nada de esto fue intencional. Camila y yo nunca tuvimos la intención de herirte, pero ella me hizo una propuesta que no pude rechazar. Todo comenzó hace unos meses, cuando ella descubrió algo sobre mí, algo que no podía permitir que saliera a la luz. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué secreto podría tener él que lo llevaría a traicionarme de esta manera? Continuó. Camila me chantajeó. Me dijo que si no la ayudaba en su plan, revelaría algo que destruiría mi vida. Yo no quería lastimarte, Laura, pero no me dejó opción. Ella quiere algo de ti, algo que nunca comprenderás. No puedo decir más. Mis manos temblaban. Me acerqué y le exigí que me contara toda la verdad. Su voz bajó al susurrar. Laura, tu hermana no es quien piensas. Hay algo oscuro en ella, algo que no alcanzo a entender, pero que me da miedo. Ha estado manipulando a las personas a su alrededor desde hace años. Y tú eres su próximo objetivo. Justo en ese momento, escuchamos un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Ambos nos miramos, aterrados, y de inmediato apagué las luces. Nos quedamos en silencio mientras los pasos se acercaban. El sonido de una llave girando en la cerradura nos dejó claro que quien fuera que estuviera afuera tenía acceso a mi casa. La puerta se abrió lentamente, y una sombra se asomó. Antes de que pudiera reaccionar, reconocí a Camila, que se paró en la entrada con una sonrisa fría y calculadora. ¿Pensaban que podían esconderme algo?, dijo con una voz llena de desprecio. Miré a mi novio, esperando una explicación, pero él estaba tan sorprendido como yo. Es hora de terminar este juego, Laura, susurró Camila, mientras avanzaba hacia nosotros. Camila colgó el teléfono con una expresión de pánico en su rostro, una emoción que rara vez le había visto. Sabía que algo en esa llamada la había sacudido, y eso me dio una inyección de valentía. Sabía que era el momento de tomar el control de la situación y ejecutar mi venganza. Me acerqué lentamente y le dije con voz firme: Camila, todo este juego ha terminado. Tú y tu manipulación han destruido todo a su paso, pero ahora es mi turno. Mi hermana intentó reír, pero era evidente que su seguridad estaba rota. Sin perder más tiempo, saqué mi teléfono y le mostré un video que había grabado esa misma tarde. Había capturado la confesión de mi novio sobre cómo ella lo había chantajeado, sus amenazas y todos sus oscuros secretos. ¿Creías que no estaba preparada? Todo lo que has hecho está documentado, cada amenaza, cada mentira, y ahora todos lo sabrán, le dije, sintiendo una mezcla de liberación y justicia. Camila palideció, y por primera vez vi a mi hermana sin ese manto de superioridad que siempre había tenido. Ella intentó quitarme el teléfono, pero me aparté. Esto no es todo, Camila. He enviado copias de esta grabación a personas que pueden destruir tu reputación y no tendrás dónde esconderte. Su desesperación creció, y en un acto de desesperación comenzó a suplicarme que no revelara nada, pero ya no había marcha atrás. Mi novio, que había sido testigo de todo, se levantó y se disculpó, pero yo lo miré con frialdad. Tú también eres parte de esto, y no te librarás tan fácil. Te vas ahora mismo, y no vuelvas a cruzarte en mi vida. Ya es tarde para disculpas, le dije, con una frialdad que lo hizo bajar la mirada y salir sin decir una palabra. Finalmente, Camila estaba sola frente a mí, vulnerable y derrotada. Le dejé claro que todas sus manipulaciones se habían vuelto en su contra, y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta, pero antes de salir, le lancé una última advertencia. Te aconsejo que no intentes vengarte, porque si lo haces, me aseguraré de que toda la verdad salga a la luz. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a Camila sola en su propia oscuridad. Al caminar por el pasillo, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Había recuperado mi paz, había hecho justicia, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control de mi vida estaba de nuevo en mis manos.